There's usually one of two things happens. Porque usualmente pasan o una o otra cosa. You either become like your environment, Te conviertes como de lo que vienes, como lo que te rodea, tu environment es como lo que te rodea. or you break the cycle of that environment and you live a better life than how you were raised. O rompes el ciclo de lo que te rodeaba y te conviertes en algo diferente. I was 26 when my father died, and my father never one time ever said, I love him. Yo tenía 26 años cuando mi padre falleció y mi padre nunca en esos 26 años que yo viví me dijo ni siquiera un te amo. As we close this podcast, I just want you to know, I look you in your eyes, and whatever you're dealing with, wherever you're at, it's not hopeless. ¿Es posible romper el ciclo cuando se viene de una familia rota? ¿Se pueden sanar las heridas que no elegimos? Bienvenidos al podcast Juntos es Mejor, el podcast para el desarrollo de tu relación. Hola a todos, qué gusto saludarles el día de hoy en este número 19 de nuestro episodio. Rocío, te saludo con mucho gusto. Gracias, Alain. Feliz de estar aquí nuevamente. Y hoy vamos a aprender muchísimo de una persona muy especial que tenemos aquí con ustedes. Y bueno, pues sin más, Alain, ¿puedes presentar? Así es. Hoy es un episodio muy especial. Tenemos invitadazo aquí con nosotros. Está con nosotros Steven Smith, que es un gran amigo, y también está nuestro traductor que nos está apoyando, el arquitecto Gerardo Gagiola, que también lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Steven, Gerardo, bienvenidos. Steven, welcome. Wow, it is a great honor to be with you today on this podcast. I have been looking forward to this for a long time. Wow, qué gran honor estar aquí con ustedes en este podcast. He estado buscando el tiempo y darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Así es, créanos a todos los que nos están escuchando, Rocío, que hoy se van a arrojar perlas de sabiduría, consejos prácticos para cómo salir y romper ese ciclo cuando venimos de una familia rota, una familia que tal vez no elegimos, una familia que tal vez nos hirieron y no elegimos esas heridas, simplemente llegaron las heridas, pero hoy yo estoy seguro que a través de lo que Steven tiene que decirnos, nos va a edificar bastante. I'm really sure that today is going to be thrown like pearls to you through the wisdom of this talk, and I'm really sure that we can have a great time talking together. Well, I'm looking forward to, I love the content of your podcast of helping families, helping marriages. Me encanta a mí estar en un podcast o en una charla donde podamos ayudar a las familias y a las personas. Creo que es algo súper importante. Así es. Steven, ¿nos podrías contar un poco acerca de ti, de tu familia, para que nuestra audiencia sepa quién es nuestro invitado el día de hoy? Steven, can you talk a little bit about you or your family so our audience could know you a little bit better? Sure. Well, I want to say, first of all, I'm sorry I don't speak Spanish. Primero que nada, quisiera disculparme por lo que no sé hablar español. Gerardo will tell you everything that I've said. Pero Gerardo les dirá todo lo que yo tengo que decir. Hopefully he'll tell you everything I Espero said. que les diga todo lo que yo digo. But I get the great privilege of traveling around the world. Pero he tenido el privilegio de poder viajar alrededor del mundo. And as we get further into the podcast, you'll find out how miraculous that is that I get to do what I do. Y mientras avancemos con esta entrevista, este podcast, van a saber y empezar a entender lo milagroso que ha sido la vida. But I've traveled now and spoken in 45 different nations around the world. Pero he podido viajar y tener el privilegio de viajar por 46 países en el mundo. And when I think about that, it really blows my mind. Y cuando yo pienso en eso de verdad, la realidad es que explota mi mente. Because I never dreamed this could be as real as it is in my life. Porque la verdad es que nunca, ni siquiera soñé con poder llegar a tener esto como una realidad en mi vida. And I get to teach leadership to groups of leaders. He podido enseñar a liderazgos o a grupos de líderes. I get to speak in business settings of business people. También he podido hablar con personas, empresarios o personas de negocios. And churches, open air crusades in different countries.
en iglesias y cruzadas al aire libre en diferentes países. And I love coming to Mexico. Y yo amo venir a México. I love the people of Yo Mexico. amo a las personas mexicanas. And I have to tell you, I love the food of Y Mexico. déjenme decirles también que amo la comida mexicana. And so to be here today and to talk about what God can do in our lives, it's very special to me. Y estar aquí esta tarde y poder hablar de lo que Dios puede hacer en las vidas es muy especial para mí. I don't come from a grand, beautiful, perfect background. Yo no vengo de un trasfondo perfecto ni hermoso, ni mi familia fue así. In January, I will celebrate 51 years of ministry and doing Wow. what I'm doing now. Sin embargo, en enero cumpliré 51 años de estar trabajando en el ministerio de tiempo completo como lo estoy haciendo ahora. Some of you that are watching probably wonder, how could that be? Because I look so young. Probablemente algunos de los que nos miran dirán, ¿cómo puede ser eso si él se ve muy joven? But you know, when I started, I never dreamed of what it would be like after all of these years. Pero, ¿sabes? Cuando yo empecé, yo nunca me imaginé o pensaba, ¿cómo va a ser después de tantos años? I come from a broken home. Porque yo vengo de una familia separada. My father was an alcoholic. Mi padre era alcohólico. Now, he was what we would call a functional alcoholic. Y él era lo que nosotros decimos un alcohólico funcional. It means he would get up every morning and go to work. Eso significa que él se levantaba todas las mañanas e iba a trabajar. We were not rich, but we were not poor. No éramos ni ricos, pero tampoco pobres. But on his way home from work every day, he would stop and buy his alcohol. Pero después de regreso a casa, él siempre se tenía a comprar cervezas o alcohol. And basically, he would drink until it was time to go to bed. Y de hecho, básicamente tomaba hasta que se iba a su cama. But I didn't grow up in a Christian home at all. Pero yo no crecí en un matrimonio, un hogar cristiano, de hecho. It was very difficult for us as children. Fue muy difícil para nosotros como hijos. As a result of that, my parents divorced when I was 13 years old. Como resultado de eso, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años de edad. But before the divorce, my mom would tell us to pack up our suitcase that we were leaving. Pero antes de eso, mi madre nos decía, tomen sus maletas, su equipaje, la ropa que puedan porque nos vamos de casa. And by the time I was 13, we probably left 20 or 25 times. Leave, come back. Leave, come back. Y cuando yo tenía 13, eso ya había sucedido por lo menos unas 20 veces, que nos íbamos de casa y regresábamos, nos íbamos y regresábamos. And you can imagine as a young boy, it was traumatic to me. Y tú puedes imaginar, y como un niño pequeño, eso fue traumático para mí, traumante. And so then when I was 13, my mom said, this is it. And she kicked my father out of the house. Y cuando tenía 13, mi madre dijo, fue todo, y sacó a mi padre del hogar. But so quickly, she met another man. Pero muy pronto, ella conoció a otro hombre. So my mother and father divorced in February. Así que mi madre y mi padre se divorciaron en febrero. She met another man in May. Ella conoció a otro hombre en mayo. And in July, she was married again. Y en julio ya estaba casada de nuevo. So it was quite a change for me as a young boy. Fue un increíble cambio para mí como un jovencito de 13 años. And unfortunately, I didn't like the new guy that came into our house. Y desafortunadamente a mí no me cayó bien el nuevo tipo que llegó a la casa. So I think I can say some things today, perhaps, that will help people that have had struggles in their home, either as a child or you're having problems even as a spouse in your home. Y creo que eso que viví me puede ayudar a dar algunos consejos o tips para las personas que a lo mejor tienen una dificultad en casa o incluso con su esposo o su pareja. But as a result of what I lived through as a child, Pero eso es como resultado de lo que yo viví como niño. I remember thinking, this is not the way I'm going to live when I become an adult. Por el resultado de como yo viví como niño, yo dije, esto no es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. Because usually one of two things happens. Porque usualmente pasan o una o otra cosa. You either become like your environment,
te conviertes como de lo que vienes, como lo que te rodea, tu environment es como lo que te rodea. Or you break the cycle of that environment and you live a better life than how you were raised. O rompes el ciclo de lo que te rodeaba y te conviertes en algo diferente. I chose, I'm going to live differently. Y yo escogí, voy a vivir diferente. But I have a brother Pero tengo un hermano who's only 1.5 years older than me. que solamente tiene 1 año y medio más grande. And if he was sitting here next to us, Si se sentaría aquí al lado de nosotros, he would look like he's 15 years older than me. tú vieras y pensarías que tiene por lo menos 15 años más de edad. Because he chose the way of my father. Porque él escogió la manera de vivir como mi padre. Alcohol, drugs, all kinds of problems in his home. Alcohol, drogas y todos los tipos de problemas que traen esos vicios. And so it comes down to what's the decision that you want to make for your life. And so we can get into some of those things, but that's kind of me in a synopsis. And now I'm 68 years old. I like to say 68 years young. Y todo se resume en cómo decides vivir tu vida. Así que la sinopsis o como el resumen sería, pues ahora yo ya tengo 68 años de edad o 68 años de juventud, me gusta decirlo a mí. Claro. My wife and I, we had 3 boys and 7 grandchildren. Mi esposa y yo tuvimos 3 hijos y 7 nietos. So I think we cover a lot of different spectrums there of where people are. Así que creo que podemos cubrir como muchas áreas de vidas en las que las personas están, ya sea padres, abuelos, y he vivido un poco. Claro, Steven, creo que hay muchas personas que están viviendo cosas dentro de sus familias Stephen, I think there's a lot of people that is living with some situations in their lives que ellos no eligieron vivir. that they didn't choose to live that. Pueden ser heridas, Could be hurt, mucho dolor en ellos pain in their lives, por causa del matrimonio de sus padres for marriage causes of his parents maybe, o algunos otros factores. or any other factors. Y lo que tú acabas de comentar es tan importante And what you have just said a few minutes ago is so important porque solo hay 2 opciones a lo que tú dices. because there are only 2 options. Decidir romper el ciclo o repetir el patrón. Yeah. Decide to break the cycle or do the same thing. Continue the cycle. Continuar. ¿Cómo se comienza a romper el ciclo? ¿Cómo tú pudieras decirle a quien nos está escuchando, esta es la manera que tú puedes comenzar a romper con ese patrón, con ese ciclo y crear una nueva historia de vida? How can you start or how can you decide to break the cycle to start a new kind of living in your life? Okay. One other fact, my grandmother, which was my dad's mother, Uno de los factores importantes fue que mi abuela, que es la mamá de mi papá, she had 9 children. ella tenía 9 hijos. 5 of those 9 children 5 de esos 9 hijos died from alcoholism. murieron de alcoholismo. 5 5, of 9, more 9. than half. más de la mitad. And so it was not just in my home. Y eso no solamente fue en mi hogar, It was everywhere I went with our family. sino a cada lugar que yo iba de mi familia, de los hermanos de mi papá. We would go see my grandmother and people were drunk from alcohol the entire time we were there. Nosotros cuando visitábamos a mi abuela, siempre había algún borracho mientras nosotros íbamos a visitarla. So I was surrounded by this. Así que yo estaba rodeado de este ambiente. Everywhere I turned, it was this same lifestyle. Cada lugar donde yo volteaba era este mismo estilo de vida. And I became so angry with watching how it was destroying our family. Y yo me convertí en alguien enojado de lo que miraba y de que estaba destruyendo nuestras familias. And I wonder sometimes, how did I even know the difference? Y yo
como que deseaba algunas veces cómo puedo encontrar una diferencia, algo diferente. When that's what you're around all the time, sometimes you think it's normal. Cuando tú estás rodeado de eso todo el tiempo, llegas a creer que eso es normal. And you know, Align, maybe there's even people watching and listening today that they've been surrounded so long by dysfunctional living that they've come to think this is normal. Y a lo mejor hay alguien de nuestra audiencia que esté viviendo, tenga tantos años viviendo con algo disfuncional en sus vidas y que ha llegado a creer y pensar, esto es normal. Claro. And I just want you to know that it doesn't have to be that way. Y quiero que sepan que no tiene que ser así. So I think my breaking the cycle started with some anger. Y creo que empezar a romper el ciclo empezó con algo de enfado. Ujú, You know, I think sometimes anger is good. ujú. Yo creo que el enfado, estar enojado, a veces es bueno. I think sometimes we have to be angry at dysfunction and the mistreating of other people. Yo creo que a veces tenemos que estar enojados con algo disfuncional o que está lastimando a otras personas. I watched when my father would get drunk that him and my mother would, physically fight. Yo llegué a mirar a mi padre mientras estaba borracho que estaba peleando físicamente con mi mamá. And I was always a big boy when I was growing up. Y yo siempre fui un niño grandote cuando estaba creciendo. And when I got big enough, I would step in between my mother and father and pull them apart from this fighting. Y cuando ya me sentía un poquito más grande, llegué a meterme en las peleas y tratar de separarlos. Claro, sí. I was angry at my father. Porque estaba molesto y enojado con mi I padre. was angry at that lifestyle. Estaba enojado con ese estilo de vida. And my father did things to me as a child and as a young man that abused me physically, mentally, verbally. Y mi padre hizo cosas conmigo cuando yo estaba joven que abusó de mí mentalmente, físicamente. So I think sometimes we have to start with you're angry at the surroundings, you're angry at this environment, and you want it to break, you want it to stop. Yo creo que a veces tienes que empezar con la molestia y el enfado de estar viviendo esa situación y quieres que pare. Que Perdón, es decir, no normalizar lo que estás viviendo. So it could be like, don't normalize what you're living, getting a normal style of living. Yeah, it was that's just the way it was. Sí. For us. Sí, esa fue la manera en que era para nosotros. Porque hay personas que han decidido aceptar ese estilo de vida nocivo y lo toman como, pues es la vida que me tocó y así la tengo que vivir. Because some people, they like accept that style they are living and they say, it's the life that I want and I have to live like that. Sometimes there's even like women who are living in an abusive situation in a marriage. Incluso hay personas o mujeres que están viviendo un matrimonio de abusos. And the husband is abusive to the wife and you wonder how they tolerate that just day after day after day. Y cuando ves eso y lo analizas y te preguntas cómo ella puede tolerar y aceptar eso día tras día tras día. And to that woman, sometimes there's fear. Y para esa mujer a veces hay miedo, temor. I don't know how to get along if we don't have this relationship. Yo no sé cómo pasarla si no tuviera esta relación. But I think there's a way to break that. Pero creo que hay una manera de quebrar And maybe there's someone, watching today that this dysfunction has become normal, but I don't think it has to be that way. Y yo sé que hay audiencia que a lo mejor dice, es que esto que no funciona, que es disfuncional, es algo normal, pero no creo que sea la manera en que quiere Dios que vivamos. Yo quiero decir algo. Steven, fíjate que cada vez que te he escuchado, me identifico mucho. Siento como que hablas de cosas que abres tu corazón, pero que realmente muchas personas vivimos. Every time you talk, I get identified because I know while you are opening your heart, many of us were living or lived before.
Y quiero decirte que yo creo que muchos en la audiencia que nos están escuchando o viendo se sentirán identificados y han normalizado esa vida. Empiezan a vivir su vida día a día, dejando pasar muchas cosas sin romper el círculo. And I'm sure that some of our audience have been living this, normalizing the situation and living day by day, thinking it's the way they have to live. Yeah. Pero creo que ellos no se han encontrado con ese factor que creo que nosotros tenemos para poder romper el círculo, para poder decir, no quiero seguir viviendo así, para poder decir cómo encontrar esa solución. But I think that they haven't found the factor or the key to break that cycle and to stop that pattern to live in another way. Y a mí me gustaría mucho que nos platicaras un poquito de ese encuentro que tú tuviste con Dios y que te llevó a ver las cosas distintas, a saber que se puede y a sanar tu corazón. I would like you to tell us how or what was the moment or encounter when you starting break that pattern or that cycle. So what changed? How it changed your life? I think probably when I was even a young boy, maybe 9 or 10 years old, and I was so tired of the way our home was. Yo creo que yo cuando tenía como 9 años de edad, yo era más chico de los 13 cuando se separaron mis papás, pero como a los 9 años de edad, yo estaba como cansado de ese patrón. I've kind of always been more mature for my age, even when I was young. Yo generalmente, por las situaciones que viví, era más maduro de lo que era mi edad. Por Incluso supuesto. eso aceleró mi madurez. And so I kind of thought differently than other 10-year-old boys thought. Así que yo pensaba un poco diferente que los mayoría de mis amiguitos de los 10 años. So as I stated, it began with me being angry with what I saw. Primero empezó con una molestia o coraje por lo que veía. And then just somehow my friends and other people, I saw it doesn't have to be this way. Pero yo veía a mis amigos o otras personas y decía, no, a lo mejor no tiene que ser como yo estoy viviendo. While I was hurt when my father moved out of our house at 13, Mientras yo estaba lastimado porque mi padre nos abandonó, lo echamos fuera de la casa cuando tenía 13, I was also relieved también tenía un alivio. because I was thinking, okay, wow, this nightmare is over. Y también me dio un alivio porque decía, bueno, esta pesadilla se está acabando. But then my mother, just in a few months, brings another man and marries him into our home. Pero entonces mi mamá a los meses conoció un nuevo hombre y se casó con él. And honestly, I did not live normal teenager type years. Y si te soy sincero, no viví una adolescencia normal como los demás vivían. I began working even while I was going to school. Yo empecé a trabajar mientras iba a la escuela And I really felt like I became an adult at 13 years old. y en realidad creo que me convertí como en un tipo de adulto a los 13 años de edad. So I'm an explorer. Y déjame decirte, soy un explorador. And thankfully, I'm not a bad explorer. Y afortunadamente no soy un mal explorador. In other words, I didn't explore drugs or other things, but I explored solutions. Así que afortunadamente yo no empecé a explorar o buscar de drogas o vicios, sino empecé a buscar soluciones. I, down to the very bottom of my body, Yo, como me fui a lo más profundo de mi cuerpo, believe there is a solution to every problem. yo creo en lo más profundo de mi cuerpo que hay una solución para cada problema. I'm not saying it's an easy solution. No digo que es una solución fácil, I'm not saying how long that solution takes. no estoy diciendo que o no sé cuánto va a durar esa solución. And maybe there's people watching today that it seems like it's taken a long time. Y a lo mejor hay muchas personas que están viendo este podcast que van a decirte que toma muchísimo tiempo. But because
I am an optimist in my personality. Pero como yo soy alguien optimista en mi personalidad, I don't wake up and think, oh, another day. yo no soy de los que me levanto y digo, otro día. Even when I was young. Aún cuando era And joven, we were talking about this on the way over here today. yo hablaba eso mientras veníamos de camino para acá. I've always woke up and said, wow, another day I get to do Yo this. siempre me levanto por las mañanas y digo, wow, otro día que voy a hacer esto. Which is not normal when you consider the environment that I lived in. Lo cual no es normal si consideras el ambiente que me rodeaba. But because I'm an optimist, Pero porque soy optimista, I started searching for solutions. empecé a buscar soluciones. How can I live and break what that's all I've ever known? ¿Cómo podía cambiar de todo lo que yo conocía era malo? Remember, I said when we went around my father's family, it was not different. It was just a continuation of what I had at home. Si te recuerdas lo que te acabo de decir, el hogar de mi padre no era diferente de lo que yo vivía. O sea, mi padre ya tenía ese mismo entorno también. The only difference I had was my mother's mother, my grandmother. La única diferencia que yo veía era la mamá de mi mamá, mi abuela. She was a pretty normal person. Ella era una mujer muy normal. And she helped me to realize that we didn't have to live this way. Y ella fue la que me ayudó a entender que yo no tenía que vivir esa vida. So it started with anger. It continued with exploration Empezó con enojo, después continuó con una búsqueda o explorar alternativas, until I found out that I didn't have to be that way. hasta que encontré que no tenía que ser así. So I made some decisions Así que hice algunas decisiones, tomé algunas decisiones, that my life would be different as a single adult as well once I got married. y tomé la decisión de hacerlo aunque era soltero y también que afectarían cuando me casara. Y hasta este punto, tu abuela tuvo un papel sumamente importante, como dices tú, para ayudarte a encontrar el camino y poder romper el ciclo. And until that moment, you were telling us your grandma has a very important step in your life so you can change that or break the cycle to your life. Yes. My grandmother, my mother's mother went to a church. Okay. Sí, mi abuela, la mamá de mi mamá, iba a una iglesia. I didn't know anything about God. Yo no sabía nada de Dios. I wasn't even sure God existed, to be honest with you. De ser honesto contigo, ni siquiera estaba seguro si Dios existía. God was not a part of our home. Dios no era parte de nuestro hogar. But my grandmother cared about us as grandchildren. Pero nuestra abuela, our grandmother cared, She cared about us children. pero tenía cuidado como de sus hijos. My grandfather had been dead for many years, and so she was just single, lived at home. Mi abuelo había fallecido hace unos años, así que ella estaba viuda desde So hace unos she told my mother, she said, I'm going to take those children to church. años. Y mi abuela le decía a mi mamá, voy a llevar a los niños a la iglesia. Even though I didn't care anything about God, it at least got me out of the house. Y aunque yo no creía nada en lo de Dios, ella me sacaba de casa. So when she would take us, I sat as far in the back as I possibly could. Entonces cuando ella nos recogía, yo decía, lo más lejos que me puedas llevar de casa. Because I wasn't really interested, but I got out of the house. Así es. Yo no estaba interesado en la iglesia, pero la verdad sí estaba interesado en salir de casa. Así es. She took us and we went every week to her church. Y ella nos llevaba cada semana a la iglesia. And I began to listen to what the man was saying who was doing the talking every Sunday. Y yo empezaba a escuchar lo que el hombre que estaba al frente decía en la iglesia. One of the things I remember him saying every week, Una de las cosas que yo recuerdo que él decía cada semana, he said it at the end of his talk to the people. él decía al final de cada plática o And predicación. I can even
see him in my mind how he did this. Y yo puedo incluso verlo todavía aún en mi mente diciendo esto. He would he would raise his hands towards the people that were sitting there, Él extendía sus manos a las personas que estaban escuchando la predicación and he would very calmly say, God loves you. y de una manera muy calmada, con mucha paz decía, Dios te ama. But I have to be very honest. Pero yo tengo que ser muy honesto contigo. I did not believe him. Yo no le creía. How could I believe him? ¿Cómo podría creerle? I mean, I was 26 when my father died, and my father never one time ever said, I love you. Yo tenía 26 años cuando mi padre falleció y mi padre nunca en esos 26 años que yo viví me dijo ni siquiera un te amo. In fact, my father told me he wished I wasn't even born. Incluso mi padre me llegó a decir, ojalá que nunca hubieras nacido. So, how could God love me? Así que ¿cómo Dios podría amarme? There's probably people listening today that they don't really think God loves them. Y probablemente hay audiencia escuchando y crean que Dios no los ama. E incluso, habrá personas que piensan que ni siquiera Dios existe por todo lo que han vivido en sus vidas y piensan, si yo estoy viviendo esto, seguramente Dios no existe. Y si existe, no me ama. Even there are some people that are hearing us that believes that God doesn't exist. Or if he exists, because the way I'm living, he doesn't care of me or he doesn't love me. Right. Sometimes we think, Correcto. if God cared, I wouldn't have this problems that I'm living in right now. Y hay personas que dicen, si Dios existe, yo no estuviera viviendo, o si a Dios le importara, yo no estoy viviendo lo que estoy viviendo ahora. Or sometimes we even think we want to blame God for what's going on around us. Incluso a veces queremos culpar a Dios por lo que nos está sucediendo. So I heard this guy say this every week for 2 or 3 months. Así que yo escuchaba a este hombre, el pastor al frente, decir esto, Dios te ama, yo creo que como 2 o 3 meses. And then finally, one day we were leaving. My grandmother came and said, okay, it's time to go home. Y al final de cada servicio, un día mi abuela dijo, ok, ya se acabó el servicio, vamos a casa. And I told my grandmother, I remember this so clearly. I said, just one moment. I'm going to go ask this man a question. Y yo recuerdo que una vez le dije a mi abuela, espera un momento, déjame hacerle una pregunta a este hombre. So I walked up to the front because remember, I always sat in the very back. Y así que caminé hasta adelante porque si recuerdas te dije que yo siempre me quedaba atrás. And I walked up to him and I asked him, I said, do you really believe God loves me? Y le dije, ¿en verdad tú crees que Dios me ama? He said, yes. Y él dijo, sí. So I went home. Así que me fui a casa. But I went home with an approach that I never had. Pero me fui a casa con un acercamiento que nunca había tenido. And maybe this will help you that are questioning God's potential in your heart. Así que a lo mejor tú te estás preguntando del potencial que Dios tiene en tu corazón. I decided for the first time in my life, I was going to attempt to talk to this God that we call pray. Okay. Yo decidí por primera vez en mi vida de hablar con ese Dios a lo que llamamos oración, hacer una oración. But there was a big problem. I didn't know how to talk to God. Pero había un gran problema. Yo no sabía hablar con Dios o hacer una oración. So I remember just laying on my bed, kind of just staring at the ceiling. Así que yo recuerdo que me acosté en mi cama y estaba simplemente viendo el techo. And I remember just saying, hey, God, if I don't know where you are, but if you're listening. Y yo le dije, oye Dios, la realidad es que no sé dónde estás, pero si me estás escuchando. I remember saying these words. Yo recuerdo haber dicho estas palabras. I remember I'm in this middle of hatred and anger and violence every day of my life. Y incluso en medio de este ambiente de odio, de coraje,
de lo que estaba sucediendo en mi vida. And I said, God, if you love me, Dije, Dios, si tú me amas, I want to feel something in my heart that I've never felt before. yo quiero sentir algo en mi corazón que nunca he sentido antes. And as skeptical as I could be or others, the moment that I said those words, Y aunque pareciera que tenía una actitud muy escéptica o diferente en cuanto terminé esas palabras, I felt something I had never felt in my life. yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida. And now, 60 years later, Y ahora, 60 años después, I'm sitting here talking to you, not because I had a perfect life, estoy aquí sentado con ustedes no porque tenga una vida perfecta, not because I have all the answers, no porque tenga todas las respuestas, but because I found out God really did love me. sino porque encontré de verdad que Dios me ama. Wow. Y al encontrar que Dios te amó, And when you found that God loves you, ¿tú pudiste encontrar respuestas para aquellas soluciones que buscabas? would you find any answer for those solutions that you were looking for or the explorer that you were looking for? Well, because I felt different, I felt good. Como yo en ese momento me sentí diferente, me sentí bien. It helped me to, okay, if this miraculously I could say, again, we call it a prayer, or we call it talking to God. Si esta milagrosa, podemos decirle oración o charla que tuve con Dios, And because I was an explorer, because I was a seeker to find answers, y como yo era un explorador, un buscador de encontrar las respuestas, it started me on a journey to ask more questions. empecé como en un viaje y un camino a hacer más preguntas. So what does this mean now that you love me? Ahora, quería entender el significado de lo que era Dios te ama. How's this going to change my life? ¿Cómo va a cambiar mi vida? How is this going to change my my approach to life? ¿Cómo va a cambiar esto mi acercamiento o el acercamiento que Dios tiene a mi vida? So that started me on a deeper journey because we continued to go back to the church with my grandmother. Así que empezó un viaje más profundo porque seguíamos yendo a la iglesia con mi abuela. And again, part of that was, it was such a relief to hear people positive and that seemed to be honest and nice. Y fue como un gran alivio estar rodeado de personas con una mentalidad positiva y en un ambiente más agradable. So I began to find out, okay, if God loves me, then what can that do to change me as I grow and get older? Entonces, como entendí que si Dios me ama, ¿qué puedo hacer para cambiar cuando yo crezca? Quiero hacer una pregunta que a lo mejor se puede escuchar polémica o se puede escuchar como controversial para ti, Steven. I want to make a question for you that it could be controversial or I don't know if it's polemic or kind of difficult question. Ok. ¿Tu familia era alcohólica, la mayoría? Your family or almost all your family were alcoholic. ¿Qué función tenía el alcohol en tu vida? ¿Lo consumías? ¿Lo dejaste por completo? ¿Qué función tuvo el alcohol en tu vida? What happened in your life with the alcohol? Were you drinking alcohol or you were reject all the time of the alcohol or what happened with you and the alcohol? Well, because I saw what it did to my family, Como yo vi lo que hizo con mi familia el alcohol, I've had taste of alcohol at different times in my life, yo había probado el alcohol varias veces en mi vida, but I never became an alcoholic. pero nunca me volví un alcohólico. I think I was so angry at what the alcohol was the source
At least I felt it was the source. That it was just like, I cannot go there because of what it potentially could do to me. Como yo estaba tan molesto y encontraba que el alcohol era la fuente o potencial de todos los problemas, yo me rehusé mucho y alejé del alcohol. You know, I know alcohol can be controversial amongst people. I understand that. Yo sé que el alcohol puede ser algo controversial en muchas de las personas. And honestly, I don't think the alcohol is so much of the subject as our approach to that style of living. Y yo no creo que el alcohol como sea el problema, sino acercarte a ese estilo de vida de ser alcohólico. Most people that are true alcoholics, they're that way, just that's their entire life. La mayoría de los que son alcohólicos, verdaderamente alcohólicos, hacen un estilo de vida de alcohol. And I'm certainly not condemning anyone that's watching this and, you know, you have an alcohol here or there. I'm not condemning you at all. Y yo no quiero condenar a todos los que toman alcohol y decir, tú eres alcohólico porque probaste. But when it can control us like it controlled my father, my uncles, my aunts, then there's so many other problems that come along with that. Pero cuando el alcohol controla, como lo hizo con mi padre o mis tíos y tías, entonces ahí es cuando se vuelve un problema el alcoholismo. So I'm just grateful that I never journeyed down that path that my father did, but my brother did journey down that path. Y yo estoy como muy feliz de no haber seguido ese camino que mi padre tomó y que mi hermano tomó. Claro. Te hago esta pregunta porque yo sé que el alcohol no es el problema. El problema es no tener control sobre el alcohol. I'm asking you this question because I know that alcohol is not the problem. The problem is not having control of the alcohol. Pero se me hace muy sabio que aquellas cosas que pudieron haber controlado nuestra familia, nuestros antepasados, poner atención en aquello que marcó nuestras generaciones y decir no. But I think is you have to be wisdom, thinking in if this problem happened in the past generations, Yes. I could take decisions about not to do the past generations did. Absolutely. Absolutamente. Por Habits supuesto. create lifestyles. Los hábitos crean estilos de vida. And it could be alcohol. It could be any habit that we might practice that controls us, and it can destroy a good life that we could have the potential to live. Y puede ser alcohol o puede ser cualquier otro mal hábito o vicio que tenga el potencial de controlar tu vida y de no permitirte hacer las cosas que tienes que hacer. I know people that casinos have been their habit Exacto. that's destroyed their marriage. Yo he conocido personas que los casinos han sido un hábito que destruye sus matrimonios o sus vidas. I've seen sports become such a habit that it anything that we can't stop becomes a problem. Y incluso el deporte puede llegar a ser un hábito que controle tu vida. Cualquier cosa que controle tu vida te puede detener. Sometimes people they have such a negative vocabulary that everything they say is destructive and it controls them. Hay personas que tienen una manera de hablar tan negativa que destruyen cualquier cosa que hacen. So again, alcohol, casinos, sports, whatever, can we stop something from being able to divide the relationships that we should really enjoy? Y puede ser alcoholismo, casinos, deportes, cualquier cosa que detenga las relaciones que tú tienes que tener. We all have habits. Todos tenemos Let's face it. hábitos. Así es. We all have habits. Todos tenemos hábitos. There's good habits, there's bad habits, but we all have them.
hay buenos hábitos y malos hábitos, todos los tenemos. But I know in my marriage with my wife, Pero yo sé que en mi matrimonio con mi esposa, we've made a decision if either of us engages in a habit that's destructive, pero yo he platicado con mi esposa que si alguno de nosotros nos anclamos a un hábito que destruya, that we will go to each other and say, wait a minute, it's becoming bigger than what it should be. entonces el otro va a ir a decirle y decirle, ¿sabes qué? Esto se está convirtiendo en algo más grande y te puede destruir. And there's probably people that are watching today that it's never been alcohol, it's never been a casino, but their home, their marriage, their relationship is it's dysfunctional. It's not good. Pero hay personas que nos pueden estar viendo que no son ni alcohólicos ni tienen algún vicio claro, pero puede estar destruyendo. It could be the last word you say. Dysfunctional. Puede hacer que sea disfuncional la manera en la que vive. Así es. Alguna persona que nos está viendo puede estar pensando, yo ya reconocí mi mal hábito, no lo quiero, estoy enojado con el hábito, no quiero repetir el patrón, pero no puedo. Some people can be watching us or podcast and knew that they have a bad habit or a bad pattern, but I want to reject or stop doing it, but I can't. ¿Qué parte en tu caso, Steven, Dios tuvo que ver para que tú pudieras empezar a romper con ese hábito? Porque yo creo, sinceramente, que hay cosas que la fuerza de voluntad no nos alcanza muchas veces. How will God help you, Steve, to try not to go to that bad habits? Because I think some people can't have enough strength by themselves to stop what they want to stop doing. I don't think willpower by itself is enough. Yo no creo que el deseo de una persona simple va a ser el suficiente. What do I mean when I say willpower? ¿Y qué me refiero con mi propio fuerza de voluntad? It's I will change this. That in internal decision to change it. Hay personas que, aunque digan, yo voy a hacer esto y he tomado la decisión interna de cambiar esto. I think willpower is important. Creo que la voluntad de hacerlo es importante. I think we have to make decisions. Creo que tenemos que tomar decisiones. But I do also think that God is the eternal source of our help and our strength. Pero yo creo también que Dios es la fuerza dentro de nosotros para someter cualquier cosa. I tell people this around the world. Yo le digo esto a las personas, a todo el mundo. Most of our problems, la mayoría de nuestros problemas, are within the 7 to 9 inches from this side of your head to this side of your head. Están entre las 7 y 9 pulgadas de esta parte de tu cabeza a esta parte de tu cabeza. We make them like this giant space of these problems. Las convertimos como en un espacio enorme y los hacemos unos problemas increíbles. And I'm not trying to decide that, when I say heart, I say mind, I'm talking about the internal ability that we have to think and reason things. Y no sé si sería como el corazón o la mente o problemas internos. Could you repeat it again? The concept? The concept of your heart, your head, I'm talking about the part that reasons how we understand things. Y no sé si es el corazón o la mente o
la manera en que nosotros entendemos las cosas. Remember I said when I heard that man say, God loves you, what did I say? I did not believe him. Si recuerdas que te dije que cuando ese hombre en el altar o en el púlpito de la predicación me dijo, Dios te ama, yo dije, yo no lo creo. Because my internal, again, I'm not, it's whether it's the heart or the head, it doesn't matter. Internally, I had no evidence to believe anybody loved me. Porque si como recuerdas, cuando ese hombre dijo eso, yo estaba luchando y no sé si en mi mente o en mi corazón, pero yo no tenía evidencia interna para creerle eso. Claro. So it was like a miraculous change in my heart because I had nothing to, to compare it to. Así que fue algo milagroso porque cuando yo sentí eso, yo no tenía nada contra qué compararlo. But I 100% believe God can help me. He can help you and help you to make the decisions that you need to make in your life. Pero de lo que estoy completamente seguro es que si Dios tuvo la capacidad de ayudarme a mí, te puede ayudar a ti para tomar esas decisiones y que tengas la fuerza para lograr hacer esos cambios. Así es. Definitivamente yo creo que sin Dios es muy complicado poder romper esos círculos, esos patrones. I am pretty sure that it's very difficult that without God you will be able to break the cycle or the bad patterns. It's very difficult. Es muy difícil. And that's why so many people do good for a while and then they don't do good for a while. Y es por eso que vemos que tantas personas hacen algo bueno por un tiempo y después lo dejan de hacer. I mean, let's face it, even with God, I'm not perfect. Y enfrentemos la realidad, incluso con Dios no somos perfectos. And maybe there's people watching say, "Wow, you just look so perfect. It's easy for you to do." A lo mejor algunos incluso de los que nos ven digan, pues tú te ves muy perfecto, a lo mejor por eso ustedes pueden. And trust me, there's nobody perfect in this room. Y créanme, no hay ninguno perfecto en este cuarto. So it's not that we don't make mistakes. It's that with God, we have the strength to feel like there's a way to change. Y no es que no tengamos errores, sino que con Dios, with God we have, sorry? With God, there's the chance to hay una change. oportunidad de cambiar. Así es. Nosotros recordamos, yo creo que obviamente todos los que estamos aquí hemos sido testigos de personas que reconocen ese patrón, ese mal hábito y no han podido, y en su momento no pudieron corregirlo hasta que llegó Dios a sus vidas. In this podcast, we have discovered that many people here with us sharing as telling us that they knew that bad habit or the bad pattern, but only with God they will be able to stop doing that. Recuerdo que conocimos una pareja que en la consejería que teníamos, él decía, yo soy un adúltero. I remember that, and we were given a consejería, ¿cómo se dice? Counseling. We were doing a counseling to a man that he recognized I am cheating my wife. Así es. Y él nos decía, sé que lastimo mi familia, sé que lastimo mi esposa. I know that I am hurting my family. I know that I am hurting my wife. Pero no puedo dejar de hacerlo. But I cannot stop doing it. Nosotros, recuerdo que le presentamos a Jesucristo. And I remember we, talking about them, tell him about Jesus. Y pasó él por un proceso de renovación y de sanidad interior. And he started in a process of regeneration. ¿Qué más decías? Renovación y restauración, sanidad interior. Renovation or restoration of sanity. Y hoy es un hombre que tiene años
que ha dejado de engañar a su esposa, sirven a Dios y su familia fue restaurada impresionantemente. And he is now, with several years that he has stopped doing Wow. that, he has a beautiful family and they are serving the Lord. Wow. And that's the good part that we get to enjoy. Y esa es la parte hermosa que podemos And- disfrutar. Maybe on the next one, I can talk about now all of these years I've enjoyed as an adult, as a married man, with children, with grandchildren. And again, not perfect, but good. Y esa es la parte hermosa. Después de tantos años de haber tomado esas decisiones y romper esos ciclos, puedo decirte, tengo tantos años de disfrutar a mi esposa, a mis hijos, mis nietos. No soy perfecto, pero Dios está con nosotros. Así es. Pues se nos acabó el tiempo. Se pasó Rapidísimo. rapidísimo. Bien dijiste, Steven, que este tema podías hablar por muchas horas. I think the time is over. It was really fast. The time goes really fast. You will say that this topic is really, really big. It's so big, but it's not hopeless. Es un tema tan amplio, pero sí hay esperanza. And as we close this podcast, I just want you to know, I look you in your eyes at whatever you're dealing with, wherever you're at, it's not hopeless. Y mientras terminamos este podcast, quiero decirles y mirar los ojos y decirles, no importa lo que estés enfrentando o pasando, doesn't matter what you're dealing, It doesn't matter what's going on in your life, it's not hopeless. no importa lo que esté pasando en tu vida, hay una esperanza. Así es. Así Algo que es. quieras concluir. Steven, gracias por abrir tu vida, tu corazón, porque cada vez que te he escuchado siento que me identifico con ese corazón que pasó por ciertas circunstancias y que no las ocultó, sino que pueda hablarlas para que otros tengan esperanza. Thank you very much, Steve, for sharing with us, for opening your heart. I feel identified, but I'm really thankful because those bad experiences or that past, you didn't hide it. You didn't hide. You show your past so everyone else can see it and knew that what God did in your life. Yeah. Así que, pues, si tú en este podcast, al escuchar, estás identificándote y dices, yo estoy así, yo necesito eso, puedes contactarnos, puedes acercarte con nosotros y nosotros podemos acompañarte para presentarte a ese Dios que se presentó a Steven de manera real, aun cuando él tenía dudas, aun cuando él pensaba que no existía, y te puede decir, yo te amo y puedo transformar el resto de tu vida. Así que, pues, un gusto. Steven, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Steven, thank you. Cuenta con for que being cada with vez us. que vengas a Guadalajara, primeramente Dios, te vamos a invitar a podcast y a lo mejor vamos a tener más sesiones de podcast para aprovecharte. Y Gerardo, también muchas gracias por estar aquí Gracias. con nosotros y pues nos vemos en la próxima. Gracias a todos por escucharnos y que Dios les bendiga.